Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Una bendición especial por aquellos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Esperamos, Señor, que su corazón esté abierto, Señor, a los consejos que usted nos da en su palabra, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez la oportunidad de salir al aire y así poder entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Gracias, amigos radioyentes, por permitirnos ser parte de sus vidas, o sea, a través de este programa radial. Gracias por su fiel sintonía. Confiamos en el Señor de que estos programas estén siendo de gran bendición para sus vidas. Y como siempre lo hacemos a través de este programa, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en estos minutos de salud vamos a hablar de un cirujano cardíaco que tiene 101 años de edad y él afirma que el veganismo, o sea, una dieta vegetariana, es la receta de la longevidad, de una vida alargada, mejor dicho. Interesante. Vamos a ver quién es este señor, hermano Fran. Habla del veganismo y de la longevidad. Así que usted tenía un texto por ahí. Sí, antes de entrar a lo que es hablar de este señor, vamos a citar la palabra de Dios, como siempre ponemos por delante, en Génesis capítulo 1, versículo 29, donde vemos la dieta provista por el Creador, que es 100% vegetariana, hermano John, lo hemos mencionado antes. Y dijo Dios, en versículo 29, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, la dieta 100% vegetariana para el ser humano dada por el Creador. Muy importante lo que usted acaba de leer, ese versículo. Ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan darse cuenta de que esa fue la dieta que el Señor proveyó para el hombre en el principio, hermano Frank. Y usted tiene aquí el ejemplo del doctor que es vegetariano y es vegano. Y tiene 101 años de edad. Correcto. Es muy importante, hermano Fran, la diferencia entre vegetariano y vegano. Fíjense bien, amigos radioyentes, no son lo mismo, porque hay ciertos vegetarianos que aunque no comen carne animal, pero comen huevo, toman leche y comen a veces pescado. A veces se limitan a no comer carne roja o carne de pollo. Esos son los vegetarianos. Pero los veganos, como en el caso de este doctor que se llama Ellsworth Wharton, él es 100% vegano. O sea que no come ningún tipo de productos de origen animal. Esa es la diferencia. Dice esta noticia, amigos radioyentes, que este doctor Ellsworth Wharton es un cirujano del corazón estadounidense que se retiró tan solo 5 años atrás. Oiga esto, hermano Fran. A los 96 años de edad, o sea que a los 96 años todavía ejercía su profesión como médico cirujano. A los 101 años asegura este doctor que sus articulaciones están perfectas y su equilibrio se mantiene impecable. Dice, no necesito ningún bastón para caminar, en una entrevista que se le hizo en CCTV América. Hermano Fran, esto es increíble. Y seguimos diciendo que el doctor Ellsworth vive en una de las 5 llamadas zonas azules. En otra ocasión vamos a hablar un poco más de eso, hermano John. Lugares donde la gente vive mucho más tiempo de lo normal. De acuerdo con el portal de American Avenues.com, los estudios muestran que las personas que viven
en las zonas azules mencionadas practican más ejercicio y mucho más adepto al veganismo. Según el doctor Elworth, el secreto de la longevidad es una salud perfecta, es el veganismo. Uno nunca consume productos de origen animal, como usted dijo. Adoptar el veganismo fue muy difícil para mí, dice él. Resulta que el veganismo puede hacer que tenga un estilo de vida saludable en absoluto, concluye el doctor. Muy importante, esta noticia se encuentra en la internet. Los veganos, amigos radioyentes, como el hermano Frank y este servidor quien les habla, además de ser vegetarianos, no utilizan productos de origen animal y otros subproductos como huevos o productos lácteos o cualquier producto de origen animal. Esos son los veganos. Mencionemos algunas ventajas de la dieta vegana, hermano John. Primero, satisfactoria y es rica en alimento con altos contenidos de fibra. Número 2, es saludable y previene un sinnúmero de enfermedades. Óiganlo bien. Número 3, es una forma barata de perder peso, ya que los vegetales son económicos en muchos países. Número 4, usted no pasa hambre, amigo radioyente, adoptando esta dieta, ya que puede comer muchos vegetales. Y también, número 5, es eficiente para mantener la salud del que la sigue. O sea, muy poco usted va a de un doctor enfermo, hermano John. Precisamente es muy importante que las personas que nos están escuchando adopten esa dieta. ¿Por qué? Porque esto no lo decimos nosotros, hermano Frank. Esto lo dijo el Señor hace muchos años atrás en Génesis capítulo 1, versículo 29. Me gustaría volver a leer ese texto una vez más, porque esta dieta que Él proveyó para el hombre es una dieta 100% vegana. Y Dios no se equivocó, hermano Frank. Yo no creo que Dios se haya equivocado, porque yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando han escuchado tal vez algún familiar o algún amigo, algún compañero de trabajo, inclusive al pastor de la iglesia donde ellos asisten y decirle, no, pero si tú dejas de comer carne vas a perder las proteínas y uno necesita proteínas, etcétera, etcétera. Pero el Señor, amigos radioyentes, proveyó todos los ingredientes necesarios en la naturaleza para que ustedes y yo vivamos naturalmente 100% veganos y adoptemos una dieta como Él la planteó en el principio. Dijo Dios, cito nuevamente Génesis 1:29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Hermano Fran, ahí está hablando de plantas, está hablando de semillas, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, hermano Frank, que la Biblia es clara. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en estos momentos entienden esto. Y yo sé, hermano Frank, que muchas personas no quieren adoptar estas dietas por falta de mala información o por falta de información suficiente. Y a través de los próximos programas, con el favor del Señor, vamos a ir hablando un poquito, dándole ciertos elementos necesarios para que las personas vayan adoptando este tipo de dieta y puedan, hermano, deshacerse completamente del consumo de productos de origen animal, hermano Fran, que está trayendo tantas enfermedades en el ser humano. Hermano Fran, los consultorios médicos están abarrotados, no caben las personas. ¿Por qué? Porque las personas están enfermas y cuando van a donde el médico no les dice adopten otra dieta o cambien su estilo de vida. Al contrario, les manda pastillas y recetas médicas y las personas se convierten en... Le complica más la vida. En farmacias ambulantes, hermano Frank. Bien, hermanos y amigos oyentes, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy del mensaje del Evangelio Eterno, parte número 4. Queremos decirle a los amigos oyentes que si necesitan los temas 1, 2 y 3, nos pueden llamar al final del programa. Vamos a dar los números y pueden llamarnos. Tengan paciencia si no le contestamos, pero dejen su mensaje y así le podemos adquirir los mensajes completamente gratis. Amén, así es. El mensaje del Evangelio Eterno, parte número 4, con el subtítulo Una vida transformada. ¿Será que el Evangelio tiene que transformar nuestras vidas?
Bueno, Amén, hermano Fran, porque las personas no entienden, que creen que el evangelio es ir a una iglesia y brincar por media hora, hermano Frank. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice lo siguiente, para empezar por ahí. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si tú te llamas ser cristiano, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso era un nuevo empezar, hermano John. Una nueva vida, hermano Frank. Ujú. Eso fue exactamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo si quieres algún día entrar al reino de los cielos. Un gozo inmensurable llena nuestro corazón, amigos radioyentes, cuando comprendamos o cuando comprendemos que a través de la muerte y resurrección de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. De eso estuvimos hablando en el tema anterior. Pero el mensaje que Dios también quiere transmitirnos en este día a través de la verdad del Evangelio va más allá. Este mensaje contenido en el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 es un mensaje que debe lograr un cambio en nuestras vidas. Esto es parte fundamental del Evangelio, amigos radioyentes. Hermano Fran, de esto se habla muy poco hoy en las iglesias. ¿Por qué? Porque lo único que le enseñan los ministros a los miembros es creer en Cristo solamente y ya eres salvo. Oramos para que este mensaje de hoy transforme nuestra vida aquí y ahora y finalmente que nos conduzca a la vida eterna, hermano Frank. ¿Cuál es la pregunta más importante, hermano John y amigos oyentes, que encontramos en la Biblia? Bueno, vamos a Lucas capítulo 18 y el versículo 18. Un hombre principal le preguntó, O sea, a Jesús, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, que esa es la pregunta más importante contenida en la Biblia. Y una pregunta para el cristiano, porque ¿para qué uno es cristiano? La vida, tener como fin la vida eterna, ¿no? Amén, así es. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y dice aquí, todo aquel que desea alcanzar un día la vida eterna debe pensar en los siguientes pasos, hermano John. ¿Cuáles pasos? Bueno, número 1, oigan bien, amigos radioyentes, porque de esto se habla muy poco dentro de las iglesias. Número 1, reconocer que somos pecadores y pedirle a Dios que nos ayude a sentir arrepentimiento por nuestros pecados. Número 2, confesar mis pecados a Dios y con su ayuda apartarnos de ellos. Muy importante ese paso. Y número 3, aceptar por fe el perdón de Dios y a Jesús como Salvador personal. Permítame hacer un paréntesis aquí, hermano Fran. Hay muchos cristianos que por años llevan una carga muy grande sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque aunque han confesado sus pecados pasados, todavía no creen 100% de que sus pecados han sido perdonados. Y el enemigo de las almas constantemente les está sugiriendo en sus oídos de que sus pecados han sido tan grandes que Dios nunca los va a perdonar. Pero por fe tenemos que creer, amigos radioyentes, de que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. En otras palabras, creer que Cristo tiene el poder de ayudarnos para no volver a caer en pecado. Muy importante ese punto número 3. Y hablando con Nicodemo, Jesús abordó el tema de la conversión. La comparó con un nuevo nacimiento. Y Nicodemo no era un Juan de los Palotes, hermano John. No, era un príncipe del Sanedrín. Era un miembro del Sanedrín, que en ese entonces prácticamente era como la Corte Suprema de Justicia, hermano Frank. Imagínese Jesús mandar a decir a ese hombre que tenía que nacer de nuevo. Muy necesaria el nacimiento de nuevo para obtener la vida eterna. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Hablando de ese acontecimiento, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué hay detrás de esto, hermano John? Hermano Fran, el meollo de este programa, por favor, amigos radioyentes. Es muy importante que ustedes estén muy atentos al desarrollo de este tema, porque este tema de hoy es de vida o muerte. Por eso lo hemos subtitulado en la cuarta parte de esta serie que hemos titulado El Evangelio Eterno. La hemos subtitulado Una vida transformada, hermano Fran. Porque cada uno de nosotros
el hermano Frank y este servidor quien les habla, y ustedes, amigos radioyentes que nos están escuchando, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Como lo dijo Jesús a Nicodemo en esos textos que usted acaba de citar, hermano Frank, Juan 3, del 3 al 5. Si no obtenemos ese nuevo nacimiento, no entraremos nunca al reino de los cielos. Y San Mateo capítulo 15, versículo 19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y hasta las blasfemias. O sea que del corazón, hermano Fran, de esos dirigentes de la nación judía, salían todos estos deseos. ¿Por qué? Porque ellos eran, número uno, adúlteros, porque trajeron a la mujer adúltera a los pies de Cristo Jesús para que él la condenara supuestamente, pero muchos de estos hombres habían cometido adulterio con esta pobre mujer, hermano Fran. Eran hombres homicidas. ¿Por qué? Porque anhelaban acabar con la vida de Cristo Jesús, pero eran muy religiosos, hermano Frank. Iban a la sinagoga todos los sábados, iban al templo a adorar constantemente. ¿Sí o no, hermano Frank? O sea, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora, amigos radioyentes. De nada vale que usted o yo o que nosotros y ustedes vayamos a la iglesia cada semana, nos sentemos ahí a escuchar un buen sermón todos los fines de semana, pero por dentro no ha habido un cambio en nuestras vidas. El Señor quiere hacer ese cambio. La fuente del corazón debe ser purificada, amigos radioyentes, antes de que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. ¿Por qué? Porque la ley de Dios solo la podemos guardar gracias al poder de Cristo Jesús obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, como sucedía con los dirigentes de la nación judía. Solo una forma de la piedad. O sea, eso no es aceptable ante los ojos de Dios, hermano Frank. Y abundando un poquito más, hermano John, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, porque eso puede suceder sin ser cristiano. Cuando las personas van a las iglesias y oyen un sermón que apela a sus sentimientos, empiezan a llorar, empiezan a brincar, se tiran al piso, en fin, y creen que ya han sido convertidos. Y hay personas que cambian su modo de ser sin tener que ir a una iglesia. Pero la vida del cristiano es una transformación de la naturaleza, es un poquito más profundo. Así es. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida nueva, enteramente nueva. Amén. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Cuando dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Al invitar a Jesús para que sea nuestro Salvador personal, amigos radioyentes, le damos también la bienvenida a nuestro corazón para que nos transforme a su imagen. Este cambio de naturaleza es solo posible por la intervención divina. Nadie puede convertirse por sus propios esfuerzos, hermano Fran. Eso es lo que no entienden muchos cristianos hoy, hermano Fran. Que el unirse a una iglesia no representa que somos salvos. Amigos radioyentes, lo que hace el cambio en nuestras vidas no es una doctrina de una determinada iglesia. No es un cúmulo de doctrinas, amigos radioyentes. Es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Como dice Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Eso abundando en las palabras que Cristo estaba hablando con Nicodemo, hermano Frank. Esas palabras me llaman mucho la atención, ese versículo que usted acaba de citar en Juan 3:8, porque aunque el viento mismo es invisible, nosotros todos conocemos eso, amigos radioyentes, nosotros no vemos al viento, pero el viento produce efectos que se ven y se sienten, hermano Fran. Cuando vemos los árboles moviendo, por ejemplo, ¿sí o no? Cuando salimos a la calle, por ejemplo, o salimos a algún parque, etcétera, vemos la brisa y vemos el viento que se siente y vemos sus efectos. Así también, amigos radioyentes, la obra del Espíritu Santo en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Esto es lo que el mundo quiere ver hoy, hermano Frank. La gente está cansada de ver religiosidad. La gente desea ver cristianos convertidos, cristianos transformados. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida.
Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. Hay muchos cristianos, hermano Frank, que llevan 20, 30 o 40 años en la iglesia y todavía poseen estos malos rasgos de carácter. Son iracundos, son envidiosos, son contenciosos, se fajan con cualquiera, le quieren pegar hasta el pastor de la iglesia. Esa es la vida que Cristo quiere transformar hoy, y eso se logra solamente a través del evangelio. Y también la alegría reemplaza la tristeza. El rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. Pero la obra se va haciendo, hermano John. Amén. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen del mismo Dios. Amén, gloria al Señor. Los nuevos conversos, hermano Frank, amigos radioyentes, son como niños. O sea, un proceso, ¿no? Correcto, porque es el nuevo nacimiento. Cuando nosotros vamos a visitar a una madre que ha dado a luz, ¿a dónde vamos, hermano Frank? Al hospital y a la sala de maternidad, ¿sí o no? Porque ahí están todos esos bebecitos que han nacido. Así los nuevos conversos, como bebés recién nacidos o como niños, van a crecer en el conocimiento de Cristo día a día. Qué interesante. Vamos a ver qué nos dice, amigos radioyentes. Esperamos de que ustedes estén anotando estos textos bíblicos como siempre lo sugerimos. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2 nos dicen: desead como niños recién nacidos. Fíjese bien, amigo radioyente, la Biblia no se contradice, habla del nuevo nacimiento. Somos como niños recién nacidos y tenemos que desear ¿qué? ¿Qué necesitamos desear? Dice la leche espiritual no adulterada, no la leche de vaca, amigo radioyente. De eso estuvimos hablando en programas anteriores, que debemos de desistir de la leche de vaca. Aquí está hablando de otro tipo de leche. Es esa leche espiritual no adulterada, hermano Fran. Hoy por hoy se predica un mensaje adulterado, para que por ella crezcáis para salvación, hermano Fran. Cuando un bebé es recién nacido, ¿qué necesita ese bebé? Le necesita esa leche materna, ¿sí o no? Y va creciendo y se va desarrollando y se va fortaleciendo. Amigos radioyentes, para poder crecer espiritualmente necesitamos alimentarnos del alimento provisto por Dios. ¿Cuál es ese alimento espiritual que habla el apóstol Pedro? La palabra de Dios. Y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice: así antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy importante ese versículo que usted acaba de citar, hermano Fran. ¿Por qué? Porque el libro de Jeremías, hablando del conocimiento, vamos a ver qué nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 9 y los versículos 23 y 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Hermano Fran, permítame hacer un pequeño paréntesis. Hoy por hoy hay muchos ministros que se alaban en su sabiduría. ¿Por qué? Porque dicen: yo estudié 8 años en tal universidad de teología y saqué 4 doctorados. Bueno, la Biblia dice que no se alabe el sabio en su sabiduría. Dice el versículo 24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. ¿Qué les parece a ustedes, amigos radioyentes? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El apóstol Pedro decía, hermano Frank, que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, de acuerdo a 2 de Pedro 3:18. Y aquí en Jeremías dice que tenemos que entender y conocer a Jehová. O sea que esto es un conocimiento práctico, un conocimiento personal. Y a medida que progresamos en nuestra vida cristiana, la poderosa acción del Espíritu de Dios en nuestro corazón producirá gradualmente un cambio de nuestros valores, prioridades y concepto de las cosas. Reflejaremos más y más el carácter de Cristo Jesús. Amén, así es. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, nos dice: por lo tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Dice el apóstol Pablo, también citando otro libro en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, porque usted acaba de mencionar, hermano Frank, que a medida que vamos progresando, o sea, vamos creciendo espiritualmente como el bebé, que ya dijimos que para que un bebé pueda crecer necesita esa leche materna, así nosotros para poder crecer necesitamos esa leche espiritual, como lo decía el apóstol Pedro, amigos radioyentes, ahí poco a poco nos vamos fortaleciendo, pero noten lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 hasta el 4, dice así el Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, o sea, muerto al pecado, amigos radioyentes, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4 de Colosenses 3 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano Frank, para poder crecer espiritualmente, necesitamos siempre poner nuestra vista en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Por eso hay que muchos cristianos no obtienen esa experiencia porque quieren servir a Dios y también quieren servir al mundo, hermano Frank. A través de una nueva relación personal que establecemos con Cristo, llegaremos a producir buen fruto. ¿Y cuál es ese buen fruto? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 nos dice: permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Amén. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Veamos a ver cuáles son esos frutos, hermano Fran, porque el cristiano tiene que dar frutos. No es solamente decir yo soy cristiano y soy miembro de esta iglesia. Necesitamos dar frutos, amigo radioyente, porque Cristo dijo claramente que el que está unido a Él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuáles son esos frutos que habla la palabra de Dios, amigos radioyentes? Vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 11. Dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y Colosenses capítulo 1, versículo 10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea que en todo el ámbito de nuestras vidas tenemos que dar frutos para la gloria de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que los frutos que habla la Biblia, hermano John, es sencillamente una vida de obediencia a lo que enseña la palabra de Dios. Correcto. Un árbol, amigos radioyentes, produce frutos de manera espontánea. Eso lo sabemos, a través de la acción de la savia en sus ramas. De la misma manera, a través de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros espontáneamente produciremos el fruto del Espíritu. Esta obra continua del Espíritu de Dios actuando en nuestro corazón es lo que llamamos la santificación. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, fíjense bien, amigos radioyentes, no podemos seguir viviendo en pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ahí está otro fruto, hermano Frank, la santificación y como fin, la vida eterna. Y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, la ley no condena a aquellas personas que están viviendo una vida de esta índole, hermano Fran. Esos son los frutos que los cristianos tenemos que producir. O sea, aquellos cristianos que hemos nacido de nuevo.
En la entrevista con Nicodemo, volviendo a esa historia, hermano Frank, Jesús reveló el plan de la salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos subsiguientes explicó él tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, a la mente mejor dispuesta para recibirla, a un hombre designado para ser maestro del pueblo. Pero los dirigentes de Israel no recibieron gustosamente la luz, tristemente. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón y durante 3 años hubo muy poco fruto aparente. Pero él sabía lo que estaba pasando, pero finalmente fue un hombre convertido. Amén. Nosotros conocemos la historia. La salvación del hombre, amigos radioyentes, incluye por lo tanto 2 grandes elementos. Óigalo bien. Número 1, la justificación, a través de la cual el pecador arrepentido recibe el perdón de sus pecados pasados. Y número 2, la santificación, que es la obra diaria del Espíritu Santo trabajando en nosotros, transformándonos cada día para restaurar la imagen de Dios en nosotros, amigos radioyentes. Ese es el meollo, hermano Fran, del evangelio. Eso es lo que muchas personas no entienden hoy y eso es lo que nosotros queremos dejar por sentado en este programa. La santificación es la prueba de que sinceramente hemos pedido a Jesús que nos perdone nuestros pecados y que se convierta en nuestro Salvador personal. Vamos a mencionar 2 versículos, hermano John, muy importantes y hermosos que apoyan ese pensamiento. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Amén, así es. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 nos dice: más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria al Señor. Interesante, hermano John, que entre la justificación y la redención está la santificación. Correcto. Amigos radioyentes, no podemos llegar al cielo sin obtener una vida de santificación. Y santificación es apartarnos de lo que es pecado. Eso es lo que significa santificar, hermano Fran. Muchas personas... No se habla hoy en día de la santificación. No, brincan de la justificación a la redención, pero hay que pasar por la santificación. Correcto. Las personas, hermano Fran, no entienden el concepto de lo que es santificar algo. Usted recuerda cuando Dios creó al mundo en 6 días, lo vemos en Génesis capítulo 1, y en el capítulo 2, Él dice que descansó y dice que guardó el día de reposo, el 7º día, lo guardó, lo bendijo y lo santificó, hermano Fran. Por eso, como nosotros hemos enseñado a través de este programa radial, que el sábado, amigo radioyente, es un día santo, es un día especial que Dios apartó de los demás días de la semana para que nosotros lo dediquemos a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. O sea, lo santificó. Ese día es santo, hermano Fran. ¿Qué significa santificar algo, amigo radioyente? Es separar algo para un uso santo. La santificación, como usted lo ha dicho, ese versículo es claro, 1 Corintios 1:30. La santificación está en medio de la justificación y la redención. Y es parte del plan de redención. Y santificación, amigo radioyente, prácticamente es abandono completo de nuestros pecados, hermano Frank. ¿Por qué? Es muy importante. Vamos a ver las diferencias, hermano Fran, entre lo que es justificación y santificación. Algo muy importante, porque muchas personas dicen, soy justificado, así que soy salvo. Pero vamos a ver la diferencia en lo que es santificación y justificación y santificación. Empiece usted primero con justificación. Dios realiza la obra por nosotros. Eso es justificación. Y santificación, amigo radioyente, es que Dios realiza la obra en nosotros. También justificación, Dios nos da acceso al cielo. Y santificación nos califica para el cielo. Santificación se logra instantáneamente. La justificación. La justificación, instantáneamente, cuando usted acepta al Señor Jesús como su Salvador. Amén, así es. Y la santificación se logra día a día, amigo radiante. Ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Es el crecimiento espiritual a través de ese alimento que hemos de estar comiendo cada día.
Justificación es el principio de la lucha. Santificación continúa hasta la coronación. Justificación, Dios olvida nuestros pasados. Y santificación, Dios cambia nuestro presente y futuro. Justificación se obtiene por la fe en Cristo. Santificación se obtiene también por la fe en Cristo Jesús. Esa es la diferencia, amigos radioyentes, entre justificación y santificación. Nunca se nos olvide eso. Cuanto más conozcamos a nuestro Salvador, tanto más desearemos hacer su voluntad y trataremos de cumplirla con el poder de su gracia. Pero ¿cuál es exactamente la voluntad de Dios, amigos radioyentes? Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, el capítulo 12 y el versículo 2. Nos dice: no os conforméis a este siglo, dijo el apóstol Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que nosotros necesitamos hoy, hermano Fran, saber cuál es la voluntad de Dios. Y hablando de la voluntad de Dios, también el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8, nos dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que la voluntad de Dios tiene que ver con la obediencia perfecta a la ley moral de Dios, hermano Frank. Y hablando de los 10 mandamientos, dice Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si eres cristiano, guarda mis mandamientos. Correcto, y en San Juan capítulo 15 el Señor Jesús abordó también en cuanto a eso y abundó, y dice el versículo 10 de ese capítulo 15 de Juan: si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 3 nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa la palabra gravoso, hermano John? La palabra gravosos en griego es barús, y significa pesado, gravoso, duro, carga o grave, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 926 y la página 16. O sea, hermano Frank, que cuando la Biblia dice que guardemos los mandamientos de Dios porque no son gravosos, quiere decir que no son pesados, no son difíciles de guardar como muchos hoy pretenden enseñar, o como Satanás le ha hecho creer al mundo. ¿Por qué? Porque ya lo estamos diciendo, amigos radioyentes, nosotros no podemos guardar la ley de Dios por nuestra propia fuerza. Tenemos que hacerlo a través del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, hermano Frank, obrando ese proceso de santificación. Y lo primordial es tener una relación personal con Jesús, que se destaque por la obediencia a su voluntad. Que ya vimos que la voluntad de Dios tiene que ver con la obediencia a la ley moral, a sus 10 mandamientos. Fijémonos en este siguiente punto: no obedecemos para ser salvos, sino que obedecemos porque hemos sido salvado por el poder de Cristo. Amén. Nuestra obediencia a los mandamientos, la ley de Dios, demuestran que hemos muerto al pecado, que es violación de la ley de Dios, y que hemos resucitado a una vida nueva, como dijimos al principio. Amén, así mismo es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24 nos dice: todo aquel que comete pecado transgrede la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Corregimos, hermano Fran, disculpe, es Primera de Juan 3:4. Primera de Juan capítulo 2, versículos 4 y 5 nos dice: el que dice yo le conozco, en otras palabras, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hermano Fran, esto es muy importante. Cuando habla de la obediencia perfecta a la ley moral de Dios, está hablando de sus 10 mandamientos, y tenemos que incluir el cuarto, que tiene que ver con la santidad del verdadero día de reposo, que es el sábado de Jehová. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 también nos dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que el evangelio es mucho más que decir yo creo en Cristo, es mucho más que decir yo soy cristiano, hermano John. El verdadero evangelio se revelará en una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Amén, gloria al Señor. O sea que, hermano Frank, el Cristo Jesús
obrando en nosotros, como ya lo leímos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dijo Jesús en San Juan capítulo 15, lo citamos anteriormente, amigos radioyentes. Cristo obrando en nosotros nos da el poder, amigos radioyentes, para poder vencer el pecado. Es el meollo, hermano Fran, del evangelio para el tiempo del fin. Por eso, hermano Fran, este evangelio necesita ser predicado en el mundo entero. Recordemos, amigos oyentes, que sin Jesús no podemos hacer nada. Debemos invitarlo a que more en vosotros y que nosotros seamos transformados a su imagen. Así es. Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Así que para poder nosotros, hermano Fran, llevar mucho fruto, tenemos que permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. En Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20, que es el texto que siempre leemos cuando estamos concluyendo estos programas radiales, dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús, hermano Fran, Cristo quiere entrar a nuestras vidas. Por eso es que hay muchos cristianos que caen constantemente, son derrotados por Satanás porque no están permitiendo que Cristo tome el control de sus vidas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye a mi voz y abre la puerta, dice la Biblia claramente, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hermano Frank. Cristo es el llamado que nosotros estamos haciendo en esta hora. Cristo quiere entrar a cada una de nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículos 21 y 23 nos dice: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que Cristo va a estar en el corazón de aquellos que estén obedeciendo su palabra, hermano Frank. Porque hay muchas personas hoy que dicen todo el mundo es cristiano. ¿Sí o no? Yo soy cristiano y voy a determinada iglesia. Tú eres cristiano y vas a determinada denominación religiosa. Todos somos cristianos. Pero Cristo está morando en el corazón de aquellos que están obedeciendo su palabra, hermano Fran. De aquellos que están obedeciendo sus mandamientos. La obra del Espíritu Santo, amigos radioyentes, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Óigalo bien. Él es quien nos hace sentir la necesidad de tener un Salvador y quien también nos dirige a toda la verdad para que la aceptemos en nuestro corazón. Que fue una promesa del Señor Jesús antes de su partida, cuando dijo en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu de verdad, lo dice el versículo 17 de San Juan 14, así se le llama al Espíritu Santo, amigo radioyente. ¿Por qué la Biblia lo llama el Espíritu de verdad? Preste mucha atención a lo que dice San Juan capítulo 16 y el versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, nuevamente Cristo lo llama el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo. Él os guiará ¿a cuánta verdad, hermano Frank? A toda verdad. A toda la verdad, amigo radioyente. No dice a un 80% de la verdad. Dice a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo pretender, hermano Frank, enseñar que el Espíritu Santo será dado sobre una iglesia que esté rechazando la ley de Dios? La ley moral de Dios es una de esas verdades contenidas en la palabra de Dios. Es un transunto del carácter de Dios, amigos radioyentes. De acuerdo al Salmo 119 y el versículo 151, el verdadero Espíritu Santo nunca nos llevará a desobedecer
estos 10 mandamientos, hermano Fran, porque muchas personas dicen, mi iglesia se derrama el Espíritu Santo todos los domingos. Hermano Fran, todos los domingos, pero el domingo no es el día del Señor, hermano Fran. El domingo es el sábado. Entonces, ¿qué Espíritu Santo se estará derramando en esa iglesia? En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, o sea que van uno con el otro, hermano John, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, estreñadamente de corazón puro. Sin la ayuda del Espíritu Santo, amigos oyentes, en nosotros nunca podríamos obedecer a Dios. Así es, y en Hechos de los Apóstoles, hermano Frank, un texto que no podemos pasar por alto, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y el versículo 32, dice así, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano Fran, la Biblia es clara. No en todas las iglesias se manifiesta el verdadero Espíritu Santo que habla 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 y que habla Juan capítulo 16, versículo 13 y San Juan 14, 16, 17 y 26. ¿Por qué? Porque el verdadero Espíritu Santo nunca nos va a llevar a nosotros a desobedecer la ley moral de Dios. La santificación se revela a través de la obra continua del Espíritu Santo en nuestro corazón. Él es que hace la obra, que produce fruto digno de arrepentimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Amén. En Romanos capítulo 6 versículo 22 nos dice lo siguiente, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, fíjese bien, amigo radio oyente, que es pecado, lo hemos dicho muchas veces, transgresión de la ley de Dios, primera de Juan 3:4. Ahora que hemos sido liberados del pecado gracias al poder de Cristo Jesús obrando en nuestras vidas, por supuesto, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano Fran, la santificación es prácticamente abandono completo de nuestros pecados para nosotros poder llegar al reino de los cielos. ¿O algún pecador estará tocando la puerta, hermano Fran, en el reino de los cielos? ¿Qué usted cree? La palabra santificación en griego para santificación es hagiasmos, que significa purificación, pureza, santidad, santificación, según la concordancia Strong número 38 en la página 1. Interesante lo que dice Hebreo capítulo 12 versículo 14, hermano John, cuando dice seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amigos radioyentes, ustedes están entendiendo este mensaje en el día de hoy. Esperamos de que ustedes lo estén entendiendo, porque este mensaje no se predica tal vez en las iglesias a las cuales ustedes asisten. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia a la cual usted asiste, lo único que le dice es, cree en el Señor, en Jesús, y vas derechito para el cielo. O sea, hermanos radioyentes, esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Si nosotros no obtenemos la victoria sobre nuestros pecados, si no pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, que le explicó Jesús a Nicodemo, no entraremos al reino de los cielos. Así de claro. Dice 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Óigalo bien, nos escogió desde el principio. ¿Para qué, amigos radioyentes? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y la fe en la verdad, hermano Fran. La Biblia, ¿qué más claro nosotros podemos decir o hablar en esta hora? Y San Mateo capítulo 3 versículo 8 nos dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Esto es santificación, hermano John. Correcto, el Espíritu Santo hará posible nuestra santificación, amigo radioyente. No lo podemos lograr por nuestra propia fuerza. No se logra yendo a todos los cultos de la iglesia cada semana. Se logra solamente por el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros al llevarnos a depender de esos recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance para lograrla. Lo primero es la oración, amigo radioyente. El cristiano que no ora
es un cristiano inerte, o sea, un cristiano muerto, a través de la cual nos comunicamos con Dios para agradecerle y presentarle nuestras peticiones, hermano Frank. Filipenses capítulo 4, versículos 6-7, hablando de la importancia de la oración, nos dice: por nada esté afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción y gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. O sea que nuestros pensamientos van a estar siempre puestos, ¿dónde, hermano Fran? En el santuario celestial, donde Cristo está intercediendo por nosotros ahora mismo. Y el segundo recurso es el estudio de la palabra de Dios, hermano Fran. Esto es muy importante porque la gran mayoría de los cristianos están pereciendo por falta del estudio de la palabra de Dios. Dependen solamente de un sermoncito cada sábado, cada domingo, el cual es tan necesario para la vida espiritual como la comida lo es para mantener la vida física. Por supuesto, este estudio debe hacerse con el sincero deseo de buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, no querer saber mejor que el pastor de la iglesia inclusive, o que cualquiera de los miembros de nuestra iglesia, porque la gran mayoría de las personas, hermano Fran, tienen ese objetivo, pero no para que Dios haga un cambio en sus vidas. San Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice él, o sea, Cristo respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y usted tenía otro versículo ahí en el libro de los Salmos. Salmo 119, versículos 17 y 25 nos dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Amén. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Gloria a Dios, hermano Fran. ¿De dónde vamos a obtener fuerzas entonces? Para levantarnos. ¿A través de qué? Un estudio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Al ser justificados por Cristo, amigos radioyentes, Dios nos invita a seguir por la senda de la santificación, es decir, crecer espiritualmente cada día, con la ayuda del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, por supuesto. Pero, ¿es la santificación necesaria para nuestra salvación? ¿No es la justificación suficiente, hermano Frank? ¿Qué usted cree? Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Romanos 6, 22 nos dice lo siguiente, vamos a repetirlo. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. La Biblia es clara, amigos radioyentes. Ambas, la justificación y la santificación, o sea, la santidad, son esenciales para la salvación del ser humano. Es el evangelio verdadero para este tiempo del fin. Es el evangelio de Apocalipsis 14:6. Recordemos, podemos ser justificados y santificados solamente por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús y obrando el Espíritu Santo en nuestros corazones. Debemos comprender, hermano Frank, este punto tan esencial y nunca olvidarlo. Ezequiel capítulo 36, versículos 26-27 nos dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mi espíritu, ahí está el Espíritu Santo, amigos radioyentes. Y haré que anden en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongan por obra. O sea que el Espíritu Santo nos llevará a la obediencia perfecta de todos los mandamientos de la ley de Dios. Eso es santificación, amigos radioyentes. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que tenemos que vivir una vida perfecta, hermano Fran, ante los ojos de Dios. Y Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. O sea, vivir una vida en obediencia. La condición para alcanzar la vida eterna, amigos radioyentes, es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. O sea, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo, hermano Fran. Entraría nuevamente el pecado en la tierra nueva. Eso sería una tragedia. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre.
Bien, hermanos, amigos oyentes, vamos a orar y pedir al Señor, a nuestro Padre Celestial, que ahora comprendemos que tú no solo deseas borrar nuestros pecados, o sea, ser justificado, sino también transformar nuestro presente y nuestro futuro. Oramos al Señor que por favor nos dé su Espíritu Santo conforme a su promesa, Amén. de tal manera que Él pueda guiarnos en nuestra vida, búsqueda de la verdad, y nos pueda ayudar a hacer tu voluntad de tal manera que encuentre como se encuentra en la palabra de Dios. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que nos ayude a vivir una vida transformada en Cristo Jesús. Amén. Hermano Fran, hacemos un llamado contenido en Apocalipsis 3:20 porque necesitamos que los hermanos entiendan este mensaje en el día de hoy y que tomen una decisión, hermano Frank. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo radioyente, si usted está interesado en obtener este programa u otros programas que hayamos pasado en semanas anteriores, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, y la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia local, nos encantaría conocerles. Visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert con H, Tampa, Florida, área postal 33614. Amigo radioyente, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Esperamos de que este mensaje haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.